Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente estar con todos ustedes a través de este medio y de esta forma seguir estudiando las Escrituras, seguir estudiando la palabra revelada por nuestro Padre, esa instrucción, todo aquello que nos ha revelado para guiarnos, para guardarnos, para direccionarnos en la vida, y que a través de la misma podamos conocernos a nosotros mismos, y por ello esta serie que hemos titulado Conócete a ti mismo, y donde a través de esta serie en diversas clases hemos venido estudiando diversos aspectos del ser humano y la importancia de conocerse, cómo nos relacionamos, conocer al Eterno, nuestra relación con Él, pero recordemos que en este mundo nos relacionamos con todos los seres humanos. Cómo nos relacionamos, cómo los percibimos, cuál es nuestro juicio de valores, el criterio que desarrollamos, la forma de comportarnos, de actuar, a qué obedece. Y a través de estas clases hemos venido aportando herramientas que nos permitan poder ayudar en este desarrollo y a través del mismo poder alcanzar ese crecimiento personal tan importante que es el que nos va a permitir construirnos en aquello que ha establecido el Eterno para bien. Para comenzar, quisiera tratar este tema que hemos titulado ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque hay situaciones en la vida donde pudiéramos actuar igual que Caín, aunque a lo mejor no llegamos al asesinato, no llegamos a quitarle la vida a alguien. Sin embargo, ¿cuál es nuestra reacción frente a diferentes escenarios que vivimos día a día? Y para ello quisiera estudiar esta situación que se dio al principio de la creación con dos hermanos y todo lo que trajo como resultado. Para ello vemos en la palabra lo siguiente. Génesis capítulo 4, verso 2 al 5. Génesis 4, verso 2 al 5. ¿Qué es lo que nos dice la palabra al respecto? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra y una ofrenda a Adonai. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró a Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Cuando vemos la escritura nos damos cuenta de dos hermanos, Caín y Abel. Cada uno realizaba una labor, uno pastoreando, otro labrando la tierra, y a Caín se le ocurre el hecho de presentar una ofrenda al Eterno. Abel, viendo el acto que está realizando su hermano, lo copia, pero hay una gran diferencia, y esa diferencia fue la que hizo que el Eterno viera con agrado lo que presentó Abel y no lo que presentó Caín. Cuando vemos nosotros el comportamiento del ser humano, vemos por qué Caín presentó lo que presentó. Y es que la reacción de Caín al ver la aceptación de la ofrenda de Abel lo afectó mucho. Dice que decayó su semblante, dice que se sintió mal. Muchos hablan de cómo se deprimió, cómo se vio afectado producto de lo sucedido. Dice la escritura que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Hay algunos estudios que establecen los rabinos donde enseñan que Caín presentó lo que presentó, argumentando que el Eterno no necesita de eso para comer y que por lo tanto la intención de dar era suficiente.
Pero lo que no entendió, en este caso Caín, y por ello Abel presenta lo que presenta y dice que lo mejor, lo más gordo, es la kavaná. La kavaná viene a ser la intención, la motivación por el cual realizamos ciertos actos, con la cual Abel presentó lo suyo, ya que Abel pensó en llevar aquello que para él tiene más valor. Y así le mostraba al Eterno cuán importante es para él. O sea, Abel está pensando, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo sería para mí lo mejor? Y eso que él tenía como lo mejor, lo más importante, lo más relevante, lo más valioso, fue lo que le presentó al Eterno. Caín no. Caín simplemente quiso presentar algo y asumió que la buena intención era suficiente. Pero vemos cuán equivocado estaba Caín al presentar lo que presentó. Y para Caín es difícil poder aceptar que está equivocado, que su hermano es el que tiene la razón y que por lo tanto la acción de él es errada, mientras que su hermano Abel acertó con aquello que ofrendó. Y aquí es cuando viene el dilema en todos los seres humanos. Las discrepancias que se presentan porque alguien piensa diferente que yo, porque alguien hace o cree diferente a lo que yo creo. Y ya no es simplemente un debate de ideas, sino que como Caín empieza entonces el ensañamiento y empiezan a ver a esa persona como un enemigo. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones donde en medio de un debate ya se olvida el debate y empieza la crítica, el desacreditar a la persona, descalificarlo. Y mientras más fuerte sea la ofensa de aquel que está defendiendo su postura, esa fuerza en las ofensas simplemente está mostrando la debilidad de los argumentos que tiene en la vida. Mientras más débil sea la persona, mientras menos conozca, mientras menos fundamentos posea, va a ser más agresivo, más ofensivo y de esta manera va a actuar. Y eso es lo que nosotros vemos. Y esto es un comportamiento, una conducta que vemos en todos los seres humanos. Algunos en una magnitud mucho más fuerte que en otra, pero siempre lo vemos. Y es el resultado de que no trabajamos nuestras cualidades, que no nos conocemos. Y por eso la gente reacciona como reacciona. Dice la Escritura en Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, dice la Escritura en el verso 6 y 7 de Génesis 4, dices, entonces Adonai dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mira cómo el Eterno trata con Caín, ¿no? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, el problema es que no hizo bien. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te vas a enseñorear de él. Y surgen preguntas, ¿contra quién se ensañó Caín y por qué decayó su semblante? Vemos acá que el Eterno no descalifica ni desecha de inmediato a Caín. Le da una oportunidad, le muestra las dos caras de la situación que se está presentando. Si tú haces el bien, va a suceder esto, pero si haces el mal, va a suceder esto. Y es esa advertencia, el cuidado del Eterno, ¿no? Aunque mucha gente habla de una gracia en el Nuevo Testamento, vemos la manifestación del Eterno, que desde el principio, porque es parte de su esencia, siempre manifiesta ese favor, esa misericordia, que es lo que encierra la gracia. Y de allí la importancia de entender todo esto. Ahora, dice la Escritura posteriormente en Génesis capítulo 4, verso 8 al 11, Génesis 4, verso 8 al 11, dice la Escritura, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Adonai dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Qué fuerte, ¿no? El Eterno le pregunta por su hermano y la reacción de Caín no es la mejor. ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y previo a eso él dice: no sé. ¿Cómo una persona puede reaccionar de esa forma? Porque lamentablemente son reacciones. Una cosa es decidir y otra cosa es reaccionar. Y la diferencia en ambas es lo que determina si vivimos o existimos. Y en este caso, cuando la persona no tiene dominio propio, cuando la persona no sabe controlar sentimientos, emociones, pasiones y deseos, lamentablemente reacciona porque eso lo domina. Sin embargo, lo importante de todo esto, y que quiero destacarlo, es que la Torá no juzga a la persona, juzga los hechos. Y allí la gran diferencia que vemos nosotros en muchas personas por las redes sociales y el por qué actúan como actúan. Cuando vemos que alguien expone o dice algo diferente a su criterio, punto de vista, inmediatamente la reacción y el ensañamiento en la misma magnitud de Caín contra Abel, que era su hermano. ¿Por qué las personas actúan de esa forma? ¿Por qué el ensañamiento? La Guemará nos explica que no podemos juzgar a nadie porque no conocemos la historia de la persona, el trasfondo, quién es, qué lo motivó a actuar como actuó. No sabemos qué hay dentro de él, cuál es el motivo del acto. O sea, son muchas las circunstancias que ignoramos para determinar, juzgar o asumir que somos jueces y de esta manera actuar contra alguien. A lo mejor, viviendo la situación de la persona que se juzga, a lo mejor haríamos igual o inclusive peor que él. Ejemplo, nosotros vemos a un ladrón. La reacción es contra él o contra aquello que hace el ladrón. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Contra quién vamos? Y es más que evidente que nosotros vamos contra la persona. Pero si podemos juzgar los hechos, que es lo lamentable y lo cuestionable, porque lo que internamente sucede en la persona es más que claro que no justifica el robo. Podemos llegar a comprenderlo porque a lo mejor tiene necesidad, porque está pasando por una situación difícil, porque sus hijos tienen hambre. Todo esto puede ser lo que provocó el robo, pero los sabios nos enseñan que no hay nada que justifique tal acto, pero que no juzguemos a la persona. Sin embargo, vemos en este mundo como personas que actúan contra otros con ensañamiento, con odio, con rabia, y eso refleja que esa persona que está actuando de esa manera, hay algo que sucede internamente, y eso que está sucediendo, la misma persona no lo sabe, y por eso es que reacciona. O sea, el ser humano se desconoce y tiene actitudes que él mismo no sabe por qué las tiene. Y es allí donde vemos nosotros en la Escritura, con este caso de Caín y Abel, el cuidado que debemos tener como seres humanos. Por eso es que vemos inclusive hasta crímenes pasionales. Personas que dicen amar a alguien y lo asesinan. Muchos no pueden soportar el hecho de aquello que hicieron y terminan suicidándose.
Y otros que quedan vivos tienen que vivir, si es que se le puede llamar a eso vida, con los recuerdos y con lo que hicieron que le atormenta siempre, y el sentimiento de culpa que será la carga más pesada que va a tener que llevar. ¿Por qué Caín asesinó a su hermano? Abel no fue el que tomó la idea o la iniciativa de presentar algo al Eterno. Fue Caín. Caín fue el que presentó la ofrenda. Pero Caín no lo hizo de la forma correcta. La ofrenda de Abel fue aceptada mientras que la de Caín fue rechazada. Caín asesina a su hermano porque Abel representa que Caín está equivocado. Si hay algo difícil para un ser humano, es poder aceptar que está equivocado. Es aceptar que camina, que actúa de manera errada en su forma de ser y de ver las cosas. Y es allí donde vemos nosotros el porqué para muchas personas ver a otro actuando de una forma la cual es cuestionada, muchas veces es porque esta persona jamás puede llegar a la altura de lo que otro hace con humildad, compromiso, responsabilidad, con ética. Como no puede llegar a ese nivel, entonces tiene que bajarlo, tiene que destruirlo. Y mucho más cuando el que está actuando de esa forma es alguien cercano y con su actitud te demuestra cuán equivocado tú estás. Y a pesar de que vemos esto en las redes sociales con personas que de pronto tú no conoces, pero por envidia, por celo, por tantas cosas que hay dentro del ser humano, lo descalifican, lo desacreditan, se ensañan, lo cuestionan, le dicen de todo. La misma actitud de Caín frente a Abel. La persona está viendo en las redes que están enseñando sobre el respeto, responsabilidad, la obediencia, y como actúan contrario a ello, entonces no le gusta que estén mostrando eso porque le están reflejando o le están mostrando todos sus errores. Y al ser humano le cuesta aceptar sus errores. Por ende, muchos critican a otros cuando los ven haciendo algo que ellos no son capaces de hacer. Y por eso es que tratan de menospreciarlo o restarle valor. Inclusive pueden burlarse. Pero realmente lo que sucede es que dentro del ser humano existe ese malestar porque le muestra su condición. Cuando el acto lo realiza alguien que la persona no conoce o a lo mejor no le importa, no tiene tanta relevancia, no lo afecta tanto, no lo golpea en sus emociones, no le genera conflictos internos. Pero cuando lo hace tu hermano, un familiar cercano, un amigo, es diferente. Porque ese acto lo confronta. De allí que la persona que no guarda la Torá odia a quien la guarda y lo critica. Lo llama religioso, legalista, fanático, extremista, todo esto. Pero es porque la persona quiere seguir viviendo como le gusta. No quiere actuar como un ser humano, quiere actuar como un animal irracional que no piensa, que no tiene dominio, que simplemente se deja arrastrar por sus deseos, por sus pasiones. Y de allí que ven siempre la Torá, que traduce como instrucción, lo ven como un enemigo, lo ven como algo malo, porque eso los compromete. Eso lo hace tener que cambiar, tener que corregir, tener que rectificar, tener que cuidarse, guardarse de muchas cosas, obedecer, asumir las cosas como debe ser conforme a la palabra. Y resulta que no les gusta. Les gusta su vida libre, la improvisación, aquello que desean, actuar desenfrenadamente, dentro del ámbito de la gracia. Se escudan con la gracia y de esta manera tratan de disfrazar lo que es una vida desordenada.
Vemos hablando a muchas personas cuando se enseña sobre estos principios, estos fundamentos establecidos en la palabra, ya que el Eterno es el mismo de ayer, hoy y siempre. Personas que ignoran y peor aún que no obedecen, porque su vida y sobre todo su mundo interior es un desastre. Pero guarda las apariencias hablando de temas que no practican, que son letra muerta. O sea, vemos personas hablando inclusive desde el púlpito, hablándose de temas que las personas no viven, que no practican. Por eso el odio que lleva a asesinar, desacreditar, atentar contra otro, porque expresa que la persona no tolera que otro con sus acciones le muestre que está equivocado. Y por lo tanto debe quitarlo, como Caín quitó del medio a Abel. O sea, Caín no vio que el problema era él, sino que el problema era Abel. Y por lo tanto, si Abel no está, no hubiera pasado nada. Pero ese mismo odio lo siente hacia la misma persona y la persona no lo sabe, porque se da cuenta que falla. El gran problema es que la arrogancia lo hace sentir mal porque él tiene un concepto de sí mismo superior. Y eso fue lo que sucedió con Caín, que no toleró, producto del concepto que tenía de sí mismo, que Abel lo hubiera superado frente a aquello que presentó. La escritura en Zacarías capítulo 7, verso 10. Zacarías capítulo 7, verso 10. Dice la palabra: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Por ende, vemos a personas tratando de imponer a otros sus puntos de vista y filosofías de vida, porque no soportan a otro que lo haga diferente, y menos si lo otro que ve superior lo va a rechazar con más fuerza. De allí que vemos la rivalidad entre hermanos, entre amigos, familiares, entre líderes, esa competencia, esos celos, todo esto que refleja lo que internamente hay en el ser humano, un mundo interior desconocido hasta para sí mismo. El odio muchas veces es el resultado de un prejuicio porque no deseas aceptar que otro tiene la verdad y que tú caminas en una mentira, en una realidad que es subjetiva, que es superficial. Por eso muchos juzgan a otro porque sienten molestia viendo la vida de otra persona, más allá de que no es perfecto, que tiene defectos y que tiene errores, pero está trabajando su mundo interior, se está conociendo, rectificando y haciendo las cosas mucho mejor. Por eso es que hay personas que siempre sacan como que el pasado, los errores de otro, porque no aceptan o no quieren reconocer que esas personas son mejores, que han superado, que han pasado por muchas situaciones y se han levantado y han seguido adelante a pesar de todo. Han tenido esa fuerza, ese poder de resiliencia para reinventarse y seguir adelante. Como ellos no tienen esa capacidad, entonces lo quitamos del camino. Un sabio jamás va a odiar a otro si está en un mal camino o si muestra una vida correcta que lo confronta. Todo lo contrario, siente empatía y evalúa para ver qué lección de vida extraer para su beneficio. Pero muchas veces las personas inmaduras evitan la responsabilidad y odian todo aquello que les demanda compromiso y lo rechazan simplemente por su inmadurez. Vemos en la escritura que dice en Zacarías capítulo 7, verso 9, Zacarías 7:9,
Así habló Adonai de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Juzgad conforme a la verdad, que juzguemos el hecho, el acto, y que hagamos misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Se juzga el acto, pero a la persona que cometió el acto tenemos que actuar con misericordia y con piedad. Esa es la forma que nos enseñan los sabios. Esa es la manera como grandes maestros nos revelan toda esta verdad. Hay personas que tienen este tipo de conducta por ignorancia y hay otros que tienen este tipo de conducta por la rebeldía. Y son cosas totalmente diferentes. Que yo ignore algo y que actúe producto de que carezco de una formación, de principios, de una instrucción apropiada. Ok, y puede ser válido. Todos ignoramos algo. Pero hay otros que tienen este tipo de conducta por rebeldía. Y la rebeldía refleja la arrogancia y el orgullo en mantener una posición obstinada porque no desean dar su brazo a torcer y reconocer: estoy equivocado. Y eso es parte de la esencia de la idolatría. Frente a aquello que genera responsabilidad, nos enseñan los sabios que hay dos reacciones. La primera es la persona ve lo que está sucediendo, lo asume y se esfuerza porque ve que es bueno para su vida. O sea, que aquello que está viendo le puede servir, puede transformarse en material de construcción para sí mismo. Pero hay otro tipo de reacción frente a este, y es aquel que critica y juzga porque la responsabilidad le genera algo incómodo, porque desean vivir sin límite, creen que eso es libertad, pero realmente son esclavos de sus deseos y pasiones. Es difícil tener de frente la verdad y darle la espalda después de haberla conocido. El malestar va a generar diversas reacciones no favorables, o personas que simplemente conocieron la verdad porque se la mostraron, pero nunca se identificaron ni nunca fue parte de su vida esa verdad. Y por eso luego los vemos caminando en el mundo como si no hubieran conocido nada de esto, que es lo asombroso. Por ese problema personal es que juzgan, critican, etc. Es como aquel que se aparta del camino y viendo a aquellos que se esfuerzan en el camino, los critican y los juzgan. Pero lo hacen porque como ellos no están en el camino y se sienten mal, ver a otros en el camino, es más fácil actuar de esa manera, expresando la rabia que hay dentro de sí mismo contra estas personas, pero también contra ellos mismos. Lo mismo que pasó con Caín y Abel. Y por eso actúan sin sentido hacia otro que simplemente se está esforzando en obedecer, más allá de la falla o las caídas, pero siguen adelante porque entienden que no hay un camino más allá de esta verdad. Hay personas que prefieren la filosofía de vida de Esaf o de Esaú, como lo conocemos tradicionalmente en nuestras Biblias, que desean vivir, entre comillas, simplemente existir como quieren, sin que nadie los mire, sin que nadie les diga nada. Nadie tiene derecho a algo. O sea, todos los que están cercanos a ellos deben estar como el cuadro, como las imágenes de los tres monitos. No hablan, no oyen, no ven. Aquel que le dice o insinúa algo se transforma en su enemigo. La manera de reaccionar es muy brusca, porque ellos no acatan las reglas, porque las echaron a un lado. Desean existir dentro de un mundo como animales irracionales, como gente que no tiene inteligencia, que no tiene un hombre interior con el cual es guiado a través de los cielos. Y la superación y crecimiento personal no es su objetivo en la vida. O sea, son personas con malas cualidades y la Torá los confronta por sus desviaciones o actos indebidos, los cuales no aceptan. Y por eso los sabios los llaman renegados.
ya que su yetzer hará o su mala inclinación es muy fuerte y no dominan sus apegos. Mientras tanto, vemos que personas que actúan correctamente es como un espejo para la otra persona que lo hace de forma incorrecta. De esta manera le está mostrando lo mal que está y esto causa malestar. Por eso la enemistad para alejar al espejo, que es simplemente la persona, de su existencia, porque se siente juzgado, pero es él mismo quien se juzga por la falta de responsabilidad con su propia vida. Y es lo lamentable y lo que siempre vemos. Así es de paradójico al interpretar sin datos objetivos lo que las personas creemos que son. Por eso en los genocidios, por ejemplo, se llegaba a tales extremos de rechazo a consecuencia de los prejuicios y estereotipos que existen. Los líderes de genocidios no odiaban por lo que las personas eran, sino por cómo ellos creían que estas personas eran, no por lo que estas personas pudiesen hacer. Daban lo mismo a lo que se dedicasen, lo que pensaran, sus valores o su costumbre. Lo que les importaba a los líderes del odio era lo que ellos interpretaban, los juicios que emitían de esos grupos de seres humanos. Comenta los sabios en relación a todo esto. De aquí que vemos nosotros en la palabra, y lo dice el mismo Mesías en relación a todo esto, y más cuando vivimos unos tiempos que, como dice la palabra en Hechos 3:21, el Eterno está restaurando todas las cosas, y para restaurarla podemos mostrar la verdad desde sus fuentes originales que son hebreas. Para nadie es un problema que se enseñe desde el griego, pero cuando se habla desde el hebreo siempre hay un rechazo. Vemos personas acusando a otros de judaizar por enseñar los conceptos más apropiadamente. Pero nadie dice nada cuando se enseña un concepto desde el griego para sentirse que está siendo helenizado. Nadie dice, cuidado, nos están helenizando, sino que todo lo que se dice desde el griego es aceptado y es aplaudido. Pero cuando se dice algo desde el hebreo, inmediatamente se activan todas las alarmas. Y allí es donde está el problema. Por eso es que este odio desmedido contra aquello que simplemente nos está mostrando lo mal que estamos, en la Escritura nos lo refleja y nos expresa una realidad que se ha vivido a lo largo de la historia para efectos del pueblo de Israel. Y lo vemos en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, donde el mismo Mesías en el verso 1 al 3, hablando de todo esto, nos dice lo siguiente. El Mesías, hablando de todo esto, nos dice lo siguiente, y cito de la Reina Valera 1960. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, no solamente los expulsan de la sinagoga, sino que cualquiera los va a matar, pensará, cuando votan a alguien de la sinagoga, cuando a alguien lo matan, pensará que rinde servicio a Dios. Pero también dice el por qué. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Qué interesante cuando vemos nosotros esto, porque es la actitud que vemos lamentablemente dentro de la religión. Muchos actúan de esta forma. La manera despectiva como se habla en contra de la Torá, en contra del pueblo de Israel, en contra de expresiones en hebreo, como si fueran ofensas, como si fueran cosas a título personal, no se entiende. De verdad que es como que incomprensible la forma como mucha gente reacciona frente a todo esto.
Y es allí donde nosotros deberíamos evaluar qué es lo que está pasando dentro de nosotros y por qué tenemos este tipo de reacción cuando oímos algo en hebreo, o porque alguien explica algo desde el hebreo, sentimos como que ese odio, ese rechazo, a pesar que a lo mejor la persona dice, no, yo no siento ningún odio, pero es que la actitud es muy despectiva. La actitud en verdad expresa algo que la persona no reconoce. Y ya por allí empieza a mostrarse el problema que existe en la persona. Pero miren lo que dice la Escritura, que cuando hagan todo esto, o sea, cuando a la gente lo expulsen de la sinagoga, los mate, la gente va a pensar que está rindiendo servicio al cielo. Y el mismo Mesías dice, hacen esto porque no conocen al Padre, porque no me conocen a mí. El odio es una emoción humana que consiste en desear causar mal a una persona, y el cual puede desencadenar la vida hacia otro. La ira es una emoción humana que consiste en la intención de causar un estado de pensar a alguien, como venganza por un desprecio manifestado, la impresión de haber sufrido una injusticia, la cual es percibida como inmerecida o inicua percepción. Entonces, este tipo de actitudes simplemente están reflejando que la persona tiene un problema y no lo sabe. Cuando alguien actúa de esa manera o cuando alguien reacciona de esa manera, está expresando que adentro hay un problema. Por un lado hablan de la gracia, por otro hablan del amor, hablan del perdón, la tolerancia y todo esto. Pero cuando sucede esto, no vemos nada de lo que dicen. O sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. La Escritura en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22, Mateo 5, 21 y 22 dice de la siguiente forma: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando vemos al mismo Mesías hablando de todo esto, la pregunta que me hago es, ¿qué Biblia están leyendo? O sea, si hay tantas cosas que son evidentes de cómo debería ser el comportamiento y la conducta de alguien que dice ser hijo del Eterno, esa conducta debería ser el reflejo de lo que acabamos de leer. Porque el Mesías dice, ustedes han oído de los antiguos que se enseñó que no debemos matar, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Para aquellos que hablan de que, bueno, ya la Torah está abolida, que todos los mandamientos dejaron de ser, y que solamente hay dos: amar al Eterno con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, dentro de ese mandamiento que la gente defiende tanto, de amar al prójimo como a sí mismo, porque solamente existen supuestamente estos dos mandamientos, el Mesías dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, está hablando del prójimo, de ese mandamiento que la gente dice que hay que guardar porque los demás están desechados. Y el Mesías, hablando de ese mandamiento, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuánta gente no tiene odio, resentimiento, raíces de amargura contra otras personas? Simplemente porque no hicieron lo que ellos querían, porque no actuaron como ellos deseaban, porque no les dieron lo que ellos necesitaban, o inclusive porque le hiciste tantos favores en la vida y lo ayudaste tanto que ahora no tienen cómo pagar los favores, y para no sentirse con esa carga,
buscan cualquier cosa que rompa la amistad y de esa manera se liberan de deber todos los favores. Se le quita ese peso. Por eso es que a veces las personas que dicen ser tus mejores amigos se pueden llegar a transformar en tus peores enemigos. Y es verdad que hay verdaderos amigos, como dice la palabra, que son como hermanos. Pero es que hay otros que dicen ser amigos que dejan mucho que desear. Ahora, miren lo que dice el mismo Mesías, hablando de que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. También dice, luego, pero yo os digo, ¿no?, que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, no nos podemos enojar, no podemos llamar a alguien necio o fatuo. O sea, cualquier actitud despectiva, grosera, maleducada hacia un hermano, hacia otra persona, hacia ese prójimo, trae una consecuencia negativa. Y son las cosas que muestra la palabra. Y por un lado defienden que solamente existen 2 mandamientos y uno de ellos es amar al prójimo como a sí mismo, pero cometen todos estos actos que la misma palabra condena y que el Mesías enseñó. Y es lo que no entendemos. La causa de la ira siempre es singular y particular, ya que se trata de una afrenta contra uno mismo o los que son próximos, de allí la causa, y puede provocar un cierto pesar propio o bien, según otros, puede provocar placer por la venganza. Quien tiene ira podría compadecerse si se dieran ciertas circunstancias, entre comillas, consecuencias. La ira suele surgir como una reacción, a veces acalorada y precipitada, considerada en ocasiones como una locura transitoria, y tiene una duración determinada o una circunstancia temporal. Entonces, este tipo de reacciones es visto como una locura transitoria. ¿Cuántas personas tienen este problema de locura transitoria que ya no es tan transitoria? Y es por el hecho de que todo aquel que critica, que condena a otra persona, muchas veces termina siendo lo que critica. Y de allí el cuidado. Por eso aquel que piensa mantenerse firme, tenga mucho cuidado en caer. Porque hay personas que desde su soberbia se siente que están mirando hacia abajo a todas las personas. Pero recuerden que antes de la caída viene la altivez. Y nosotros vemos muchos casos donde personas critican, señalan, utilizan las redes para hablar en contra de cualquiera, con motivo o sin motivo. A veces lo practican como hobby, pero lo hacen. Y mañana terminan haciendo todo aquello que les era supuestamente desagradable. Miren cómo Saúl, el rey, persiguió a las adivinadoras, a las pitonisas y a todo esto al punto de establecer un edicto que cualquiera que fuera encontrada dentro de su territorio iría a la muerte. Cuando él falla y es desechado, ¿a dónde fue? Fue a buscar consejo, fue a buscar respuesta en este tipo de personas que él criticó, condenó, sentenció, juzgó. Por eso hay que tener mucho cuidado con la lengua. La Shon Hara, que es la lengua maligna, es conforme a lo que dicen los sabios. Y preste atención. Cuando usted, conociendo la verdad de alguien, usted difama, lo publica o lo hace para denigrar, para desacreditar, para lo que sea a esa persona, siendo verdad,
Eso es lashon hara. Con eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros podemos ver a alguien robando, a alguien haciendo lo que sea, y podemos entrar en contra del acto, pero los sabios enseñan que no en contra de la persona. Cuando tú estés en los zapatos de esa persona, cuando tú hayas vivido su entorno, cuando tú estés dentro, es cuando tú vas a entender por qué hizo lo que hizo. Y esa persona puede hacer eso, pero tú haces otras cosas que a lo mejor son peores. Lo que pasa es que desde su posición se siente con el derecho de señalar. Pero recuerda que cuando tú señalas, también te van a señalar. Y es más que evidente que no lo vas a tolerar. Los seres humanos, en cambio, procesamos todos los estímulos que provienen del exterior y el interior. Hay muchos factores que inciden para que no todos los días pensemos y sintamos de la misma forma. Aunque nos movemos en el marco de ciertos parámetros que son básicamente estables, siempre estamos cambiando en alguna medida. Por eso es posible odiar a la persona que amamos. Así de paradójico es el ser humano. Cuánto cuidado debemos tener nosotros en la vida. Aprendamos a tener paciencia con la gente que piensa diferente, a ser tolerantes. En este mundo hay personas que piensan que solamente caben los que piensan y creen como ellos, y no es así. Y a lo mejor no estamos de acuerdo con lo que alguien dice o piensa, pero debemos respetar su punto de vista, aunque no estemos de acuerdo. Esa es su vida. Y puede hacer lo que considere pertinente de acuerdo a su criterio si esté equivocado. Pero nadie, y sobre todo el Eterno, nos ha colocado en una posición de juez para señalar, acusar y sentenciar a alguien. Y hay personas que se sienten con ese derecho y en esa posición, cuando el Eterno no se los ha dado. Y esos son los que terminan peor. Por lo tanto, cuando el ser amado responde a nuestras expectativas, predominan los sentimientos de afabilidad, proximidad y predisposición positiva. Por el contrario, si lo que hace esa persona nos lastima, puede aparecer un sentimiento de odio. No necesariamente se trata de un odio visceral y destructivo, sino de un rechazo profundo a sus acciones, donde se mezcla la ira y la tristeza. De ahí que, por extensión, podamos llegar a odiar a la persona que amamos. Así que debemos tener mucho cuidado, no sea que actuemos como Caín sin darnos cuenta, porque alguien está haciendo las cosas mucho mejor que nosotros, porque alguien está actuando de una forma correcta y nosotros lo estamos haciendo de forma incorrecta. Cuando vemos personas que a pesar de se mantienen en el camino y luchan y se esfuerzan, y aquellos que se apartan ven hacia el camino y critican a los que están en el camino y buscan cualquier cosa para señalarlos y acusarlos. Pero qué lamentable que no se vea que está fuera del camino y que desde donde está señalando y acusando es la senda de perdición. En vez de tratar de conocerse, de revisarse y evaluarse, la gente a veces se bloquea y no acepta nada que sea diferente a lo que ellos creen. Hasta allí llega la obstinación del ser humano. Para culminar, el odio no es justificable desde el punto de vista racional, porque atenta contra la posibilidad de diálogo y construcción común. Es posible que las personas sientan cierta aversión sobre personas u organizaciones, incluso ciertas tendencias ideológicas, evitando la opinión propia como si la persona que odia a los demás fuera la única. Con esto quiero que todos nosotros nos demos un tiempo para evaluar nuestra vida, para meditar en ello,
para pensar por qué actuamos como actuamos o por qué reaccionamos. En qué momento realmente estamos decidiendo y en qué momento somos arrastrados por nuestras pasiones. Si no aprendemos a conocernos, no vamos a saber qué cosas nos controlan. Hay cualidades positivas, cualidades negativas en nuestro ser y debemos trabajarlas. Las positivas elevarlas, las negativas minimizarlas. Y digo minimizarlas porque no se pueden erradicar, pero podemos aprender a controlarlas. Pero para yo controlar todo esto, necesito identificar dónde están los problemas, dónde está aquello que me está afectando o que me está generando una situación incómoda. En vez de ver a aquellos que están haciendo cosas como lo malo y que lo rechazo, ¿por qué no pensar un momento en frío, sin apasionamientos ni nada por el estilo y evaluar lo que están diciendo? Dígame si es lo correcto y yo soy el que estoy equivocado. Y todo lo que se enseña desde la perspectiva hebrea se ha satanizado, pero se aplaude todo lo que se enseña desde el griego. Y entiendo que hay personas que enseñando conceptos desde las raíces hebreas, es más que evidente que no lo están haciendo de la forma correcta. Pero eso es algo que debemos respetar y simplemente no estamos de acuerdo. Pero porque ese tipo de personas lo estén haciendo de esa forma, no vamos a dejar de hacerlo nosotros. Al contrario, seguiremos levantando la voz y mostrando la verdad. Y de esta manera, seguir asumiendo los cambios, la rectificación y la corrección en nuestra vida para renovar nuestra mente, para transformar todo nuestro ser y convertirnos en aquello que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Porque cuando nos presentemos delante del Padre, lo que nos van a preguntar es ¿en quién nos convertimos? Desde que recibiste la palabra, ¿en quién te transformaste? ¿Qué hizo en tu vida? ¿Cómo te construiste? Porque todo lo que tenemos se queda acá. Pero lo que internamente tú tienes y en quién te convertiste, eso se mantendrá para siempre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.